Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Y te voy a invitar a que me acompañes a Marcos 6, versículos 48 al 50. Y el día de hoy vamos a tocar un punto muy importante, que es no temas. Y dice la palabra, dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, o comenzaron a gritar, como dirían otras traducciones. Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Si tú estás en medio de una tormenta en tu vida, si estás llenándose rápidamente tu barca de agua o sientes que estás a punto de ahogarte, entonces este es el momento en donde tú tienes que apreciar y que recibir la palabra de Jesús que dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Por qué te comento esto? Porque es muy importante que podamos eh, meditar en la palabra, pero el conocimiento es lo que de manera interior, en tu interior va a operar la palabra y entonces te va a poder llevar a permanecer en paz eh, en tu interior. Y si tú estás en paz en tu interior, entonces vas a poder mantener un buen ánimo. En tu exterior vas a poder demostrar un equilibrio. Dime tú si no. Si tú estás agüitado, si estás desanimado, si estás triste, si no tienes ese ánimo, esa alegría para hacer muchas cosas o para enfrentar una batalla, para desarrollar un proyecto en tu vida, pues difícilmente vas a poder en tu exterior hacer las cosas y tener la energía y moverte y pensar y estar alegre. Tú sabes, cuando alguien no está en ese buen ánimo, pues no puedes, te sientes pesado, te sientes aletargado, te sientes atontado, pero cuando tienes ese buen ánimo desde tu interior, pues te levantas con toda la energía y entonces estás pensando qué voy a hacer. Pero imagínate, la palabra de Dios te dice que ante toda circunstancia, aunque las olas estén en contra tuya y el viento te sea contrario, cuando la palabra de Dios está permanentemente en tu interior, estás recordándola y está presente en tu vida, la misma palabra te aviva, la misma palabra te lleva a tomar la actitud correcta, te da fortaleza, te da fuerza, te hace que ese fuego se encienda en tu corazón y entonces tú lo vas a poder manifestar en tu exterior. Esa es la manera en que tú y yo debemos de permanecer en nuestras vidas para poder aprender a caminar sobre las aguas y pasar a la orilla de manera inmediata, esto es resolver los problemas de una manera inmediata. Debemos de tener el conocimiento de la palabra, debemos de mantenerla fresca y en nuestro corazón tener ese buen ánimo para poder nosotros entonces estar alertas, despiertos, en acuerdo con la palabra y tú sabes que en ti está la sabiduría de Dios, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la unción del Santo. Entonces, cuando tú y yo tenemos esa actitud correcta, inmediatamente vamos a funcionar en nuestras vidas accionando y tomando la palabra de Dios. Te voy a platicar algo que me sucedió en estos días anteriores de estar platicando con una persona. Estábamos pues hablando de la palabra, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de este tiempo en el que pues durante el proceso que hemos estado caminando tú y nosotros, ustedes y nosotros, de estar constantemente
todos los días en comunión con la palabra de Dios, meditando en ella. Hemos descubierto, conocido la verdad de una manera en la que todo creyente, todo cristiano debiera de hacerlo. El tener una relación continua y constante con la palabra de Dios nos lleva a permanecer en el poder de Dios, a tener ese buen ánimo, a estar una y otra vez tomando la sabiduría de Dios para poder enfrentar, resolver, para poder dar el siguiente paso en nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras familias, nuestros matrimonios. Pero platicando respecto al tiempo en el que los cristianos, el 98% diríamos, o vamos a poner del 95 para arriba, que es una persona que tiene comunión con la palabra, que estudia la Biblia y que busca al Señor, pues domingo, martes, miércoles, 2-3 veces a la semana, pues difícilmente puede aprenderse los versículos de la Biblia y entonces poderlos declarar y poderlos accionar en el momento en que tenemos cualquier situación de nuestras vidas, llámese proyectos, cosas muy buenas y también situaciones difíciles. Pero platicando con esta persona respecto a cuántos años tenemos compartiendo la palabra o cuándo fuimos nacidos de nuevo, y bueno, pues yo le decía, pues bueno, más o menos a partir del 93, pues ya son 30 años, 92, 30, 31 años. Entonces, y esta persona, esta amistad, pues ya también tiene como unos 15, 20 años. Y entonces ella me platicaba que cuando yo le empecé a compartir algunas cosas y declararle los versículos y ser pues más certera en decirle, Marcos 6:50, la palabra nos dice, Gálatas 4:6, el comentario fue para mí es muy difícil aprenderme los versículos. Sí sé en dónde está la palabra y sí sé lo que dice la Biblia, pero es muy difícil aprenderme los versículos. Y entonces yo le comenté que cuando nosotros no estudiábamos la palabra, y vaya que tú dices, yo todos los días oro y leo la Biblia, pero cuando no estudiábamos la palabra y la compartíamos todos los días, yo pensaba lo mismo. Yo pensaba que era muy difícil aprenderme el versículo y decir el número, y entonces te justificas en algunas cosas en las que definitivamente por la ignorancia, por la falta del conocimiento, nos vamos dejando como si fuera la vida normal y común del cristiano, del creyente nacido de nuevo, aquellos que hemos sido llamados a tener una vida sobrenatural por la palabra de Dios y por su poder. Entonces yo empecé a meditar cómo es que cuando no tenemos esa relación constante y continua con la palabra del Señor, es muy difícil que nos aprendamos la palabra exactamente en dónde viene y pues mucho más que la declaremos. Pero una vez que estamos una y otra vez meditando en ella, te lo puedes aprender, puedes saber cuál es el versículo, en dónde lo dice la palabra, pero más que comentarlo como algo que pudiera parecer una presunción, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo tenemos la habilidad sobrenatural de Dios, que como aquellos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, podemos el día a día meditar en su palabra, recordarla, tenerla presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, y entonces así poder enfrentar todas y cada una de las situaciones de nuestras vidas, y no tan solo eso, sino estarnos apropiando de la bendición. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios y lo podemos ir haciendo el poco a poquito, hay gente que algunos nos costará más aprendérnoslo, algunos serán más diestros y más habilidosos para aprendérselos
de memoria, fotográfica, como tú quieras llamarle, pero la verdad es que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y tenemos una comunión constante con ella, pues vamos a poder tener ese buen ánimo, vamos a poder eh, entender la verdad de la palabra de Dios y entonces estar en nuestro interior en esa actitud correcta y entonces tú vas a poder ver como de manera como natural, como algo común para ti, normal de tu vida, esa vida sobrenatural de Dios que ya existe en el ámbito espiritual se manifiesta. ¿Por qué? Porque estás meditando, estás teniendo la confianza en la palabra de Dios y entonces todo tu razonamiento, todas tus cuestiones, tus preguntas, tus detalles de la vida siempre se van a enfocar en la palabra de Dios. Y el tema es que debemos de permanecer en ella para no tener temor de las cosas de este mundo, para no tener temor de la vida. Si nosotros permitimos que la palabra se vivifique en nuestro interior y que nos ayude a estar firmes con toda confianza, con toda habilidad, vas a poder manifestar la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo, todo ese fruto del Espíritu que es lo que hace que marque la diferencia en nuestras vidas, es el parteaguas, es la transformación que viene a nosotros, a nuestras vidas, debe de darse por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice la palabra en Romanos 12:2. Entonces, no conformándote a este siglo, no vaciándote y fundiéndote en el molde común de este mundo, vamos a poder enfrentar y resolver todas y cada una de las situaciones y así no ir te lo voy a decir así como que va a sonar probablemente un poquito medio a lo mejor no te parece, pero no rebajarnos a pensar que es normal la tristeza en la vida del creyente, que es normal que te sientas mal, que te pongas triste, que te pongas melancólico, que venga la depresión a tu vida, porque yo te entiendo, estás pasando una situación difícil. Y no estoy hablando de ser fríos, no estoy hablando de no tener sentimientos para animar a la gente, pero ¿cómo es posible que teniendo el poder de la palabra de Dios, vayamos con conceptos y hablemos con las personas con conceptos comunes del mundo, teniendo el poder de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario, que ya lo hizo todo, pero necesitamos conocer qué es lo que hizo para poder entonces yo disfrutar de ese regalo. Necesito meditar en su palabra para que día a día poderla ejercitar y entonces ese ánimo esté fuerte en mi interior, que la palabra me vivifique. Y entonces cuando una persona tiene una situación, tenemos que decirle, ten ánimo, no temas, Dios está contigo. Entonces eso es lo que cambia la vida de las personas, eso es lo que nos transforma y es lo que nos debe llevar a posicionarnos en una manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Nuestras respuestas deben de ser conforme a la palabra de Dios, no queriendo agradar al hombre ni queriendo quedar bien con las personas, que eso pues es muy bonito y a lo mejor a muchos se nos puede dar muy bien. Sin embargo, pues no sirve de nada, son palabras huecas, son palabras vacías que no tienen poder, que no tienen significado y que finalmente si tú tenías la intención de impactar y bendecir la vida de las personas, por decir, tengo compasión de ellas y medio me voy a adaptar a como decirle, no, yo te entiendo, yo pasé también por esa situación. No, tenemos que ser firmes. O sea, ¿de qué se trata? ¿De compasión o de fe? ¿Qué es lo que la gente necesita? Pues necesita una palabra de fe, necesita una palabra
de poder y no permitir que venga el desánimo, y entonces llevar a la gente a que pueda posicionarse en su verdad, en la verdad del propósito de Dios para nuestras vidas. No importa que la gente te critique, sino más bien lo que tú tomas en acción para tu vida respecto al propósito de Dios y la responsabilidad que debemos de tener para animar a todas las personas, a todos aquellos que forman parte de nuestras vidas, a que también tomen la responsabilidad de apropiarse de la bendición que Jesús ya les concedió en la cruz, en el Calvario, y entonces que ellos puedan vivir a la manera de Dios, que puedan vivir el propósito de Dios para sus vidas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de hacer lo que Jesús hizo, declarar esa palabra de poder, tener ánimo, ten ánimo, no temas, soy yo, no temáis. Entonces te fijas cómo estas dos palabras el Señor se las dijo a sus discípulos. Él caminó sobre las aguas para alcanzarlos, para ayudarlos, para demostrar también el poder de Dios y glorificarle. Pero tenemos que actuar conforme a la bendición de la palabra de Dios y no ver las cosas como un gran problema, sino que más bien aprender a solucionar las cosas en la respuesta de la palabra de Dios, de lo que el Señor nos ha enseñado a declarar, porque el Señor Jesús no nos ha enseñado a que nos echemos el chal y que digamos cualquier barbaridad, sino que en toda la palabra del Señor y en todas sus acciones y en todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña, de lo que Él ha dejado para que nosotros aprendamos y que el Espíritu Santo nos recuerde y nos enseñe, es su palabra, y eso es lo que debemos de accionar. Probablemente a veces pudieras decir, es que me causa conflicto ser tan directo y decirle que tiene que tener ánimo y no tener temor y estar fuerte y ser valiente, pero eso es lo que dice la palabra. Si tú lo dices con fe y lo compartes con fe, las personas van a poder abrazar la verdad de la palabra de Dios, porque tú lo estás diciendo con fe. Vamos a ver un ejemplo de lo que vivieron los discípulos. Bueno, antes te voy a compartir Juan 6:21, en donde pasando de lo que el Señor Jesucristo estuvo con ellos en la barca y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, y subió con ellos. Juan 6:21 nos enseña que cuando el Señor estuvo con ellos en la barca, dice, entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente, o sea, ya cuando el Señor subió a la barca llegó a la tierra a donde iban. ¿Te fijas cómo la palabra menciona e inmediatamente, después de que ellos estuvieron remando por casi 12 horas, luchando contra el viento y las olas, el Señor va con ellos, camina sobre aquello que les era contrario, sobre aquello que les estaba causando un problema, que los quería ahogar, que los quería turbar, que los quería destruir. Y como el ejemplo de ver que el Señor caminó sobre ese problema para llegar a ellos, ayudarlos, estar con ellos en la barca, e inmediatamente llegaron a la orilla, llegaron a donde iban. Entonces eso es muy importante para nuestras vidas, porque una vez que tú y yo nos ejercitamos en el tener ánimo, confiar en el Señor y no temer, una y otra vez, yo sé que tú has vivido cosas importantes en tu vida, un milagro, una sanidad, la bendición del Señor. Y cuando tú te estás ejercitando una y otra vez en estar en paz,
en tener ese buen ánimo y permitir que la palabra te vivifique, el temor se va. Y entonces ese permanecer en la palabra de Dios te va a llevar a que cada vez más lo hagas. A lo mejor en un principio como que le batallaste y le sufriste y le sudaste porque, ay, es que yo creo en el Señor y me voy a gozar. Y a lo mejor lo hiciste muy a la fuerza. Pero una vez que nos ejercitamos una y otra vez, el día a día, en estar teniendo comunión con la palabra de Dios, confiando en ella, teniendo ese buen ánimo, permitiéndole que nos vivifique, quitando de nuestros corazones, de nuestras vidas y haciendo a un lado el temor, cada vez más te va a ser más fácil el poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Y entonces vas a poder manifestar lo sobrenatural en tu vida natural. ¿Qué debemos de hacer para mantener ese buen ánimo? Lo habíamos comentado. Alabar al Señor. Mantener ese buen ánimo es reconocer su grandeza, glorificarle, adorarle. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hechos 16, versículos 25 al 28. Y vamos a hablar de Pablo y de Silas, que estaban en la cárcel en Filipos. Y entonces dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No tan solo de Pablo y de Silas, de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Simple y sencillamente, ellos estaban alabando al Señor, orando al Señor y cantando alabanzas, cantando himnos a Dios. Estaban en una situación muy difícil en su vida, estaban en la cárcel, pero ellos estaban cantando y alabando al Señor, cantando himnos. Ellos no estaban cantando himnos ni orando al Señor para que los liberara de la cárcel y que se abrieran las cadenas de todas, se soltaran para salir corriendo. Te das cuenta que ellos alabaron al Señor, sucedió un gran terremoto, tembló la tierra y todas las cadenas se soltaron. Sin embargo, ellos no lo hicieron con esa intención, sino que se dan cuenta que simple y sencillamente estaban cantando, alabando al Señor en medio de una situación muy difícil. Sin embargo, ellos no salieron corriendo, permanecieron ahí y luego el Señor los liberó. Este es un ejemplo de tener buen ánimo y no tener temor. Situaciones tales a estas pudieran pasar por la vida del creyente. Tú pudieras estar pasando por alguna situación en donde te sientes que estás en el sótano, que estás encadenado, que estás en la oscuridad y que no tienes salida. Pero si alabas al Señor, si tienes buen ánimo y le glorificas y no tienes temor, ten la seguridad de que vas a tener la respuesta correcta y vas a ganar. Entonces, una vez que te ejercitas, tú vas a llegar al punto de verdaderamente tener ese buen ánimo y no tener temor, aunque la tormenta te rodea y aunque todavía esté en su apogeo. Cuando tú confías en el Señor, el temor se va y la respuesta de bendición, la manifestación del poder de Dios, la libertad para que te sientas esa persona que es más que vencedora en Cristo Jesús,
que todo lo puede en Cristo Jesús y que eres más que victorioso, se va a manifestar en tu vida. Tú ganas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.